Bueno, nos quedamos en viscosidad, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, la viscosidad, jóvenes, es una propiedad física de los fluidos que es una de las más importantes propiedades físicas de los fluidos porque está vinculada al concepto de fricción. De hecho, la fricción entre capas de fluido y entre fluido y sólido se da por la viscosidad del fluido. Bien, entonces, básicamente para entender el concepto, vamos a referir el análisis a la experiencia de Couette. Y se representa con la letra mu. Bueno, ¿qué es lo que hizo Couette? Couette tomó un borde sólido, como este, plano, y puso una capa de fluido. Y le aplicó una tensión de corte. Y midió las velocidades. Y encontró que el perfil de velocidades era lineal. Era así. Siendo esto I, la ordenada, esto es 0, y esta es aquí se mide la velocidad U. Bien, entonces, para una distancia I cualquiera, como esta, por ejemplo, se tiene esta velocidad U. Entonces, habrá una velocidad máxima en la superficie para una altura h. Entonces, por semejanza de triángulos, un máximo es a h como u es a i. Bien, entonces la velocidad u será u máximo sobre h por i. Ahora, u máximo sobre h es la tangente de este ángulo. O sea, si yo vuelvo a dibujar aquí, es la tangente de este ángulo. Bien, es la pendiente de la línea recta. Fíjense que esta es una línea recta. Es una línea de recta de pendiente u máximo sobre h. Es complicado dar clases así, ¿eh? Bueno, sigamos. Entonces, esa es la relación básicamente. Ahora, si se hace un dibujo tridimensional, lo que se tiene es que esta tensión tau en realidad es una fuerza que está siendo aplicada en un área omega. Y la tensión tau surge de hacer la relación F sobre omega. Esa es básicamente la relación. Ahora, si uno hace la derivada de esto, nos queda que du de i, es decir, el gradiente de velocidades, va a ser igual a un máximo sobre h por 1. Es una constante. Claro, es una constante, es decir, esta pendiente no es otra cosa que du de i. Bien, ahora, uno de los temas más importantes de este análisis es que la velocidad, la distribución de velocidades en el fluido, se da con la condición de que la velocidad en contacto con el borde sólido es nula. Y luego esa velocidad va aumentando hasta ser máxima, ¿no? En la superficie, lo más lejos del fondo. De hecho, de aquí surge, dada esta evidencia experimental, surge el postulado
de que los fluidos tienen la velocidad en contacto con los bordes sólidos, tienen la velocidad del contorno. O sea, si el contorno está en reposo, la velocidad de un fluido en contacto con el borde sólido es cero. Y si el el contorno sólido se está moviendo con una velocidad v, entonces la distribución de velocidades será así, ¿no? Siempre el fluido tiene la velocidad que tiene el contorno sólido. Si el fluido está en reposo, la distribución de velocidades será así y este valor pasa a ser 0. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Bien. Coué también avanzó en la relación. Coué también avanzó en la relación que hay entre tensiones tangenciales y gradientes de velocidades. Y se dio cuenta que a mayor tensión tangencial el gradiente era mayor, es decir, que si aquí yo aplico una tensión pequeña, el gradiente es este. Este es el perfil de velocidades, porque el gradiente es este, pero si aplico una tensión mayor, el gradiente va a ser mayor. Entonces hay una clara proporcionalidad entre tensiones tangenciales y gradiente de velocidades. Y esa proporcionalidad se convierte en una igualdad a través del factor de proporcionalidad que resulta ser la viscosidad del fluido por du de I. Y esto depende del tipo de fluido. Esto es lo que se llama la viscosidad dinámica. Y para cada fluido, la viscosidad dinámica es una función, como vimos en las otras propiedades físicas, de la presión y de la temperatura. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, ¿qué unidades tiene la viscosidad? Bueno, se obtienen de aquí. Tendrá unidades de tensión por unidades del diferencial de I sobre unidades del diferencial de U. O sea que esto será fuerza sobre longitud cuadrado, longitud sobre tiempo. Esto con esto. Entonces queda fuerza por tiempo sobre longitud cuadrado. Pero si se desea expresar las unidades de la viscosidad de magnitudes fundamentales, todavía se puede trabajar la fuerza y la unidad de la viscosidad será masa por aceleración multiplicado por tiempo sobre longitud cuadrado. Bien. Bueno, eso es. Entonces, en el sistema internacional, esto se expresará en kilomasa sobre metro segundo. Y en el sistema CGS, en gramos, masa por centímetro segundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si ustedes observan, para una distribución de velocidades de este tipo lineal, du de I es una constante. Entonces tau será mu por un máximo sobre h, donde esto es una constante por una constante, esto es una constante. O sea que si uno grafica
Si uno grafica I con DU con U, tenemos esta distribución. Y si uno grafica I con tau, la tensión es constante. Es constante. Bien, ahora, si yo tuviera una distribución de velocidades de este tipo, por ejemplo, y esto es U, y esto es U como una función de I, la distribución de tensiones con la profundidad será tau igual a mu por du de I. Dependiendo de la estructura de la función, esto será su derivada y se tendrá una distribución de tensiones. O sea, esta función depende de la derivada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en el caso más general, jóvenes, en el caso más general, uno tiene una distribución de velocidades que es como este es el fondo, esta es la coordenada, la altura, este es el nivel de la superficie libre del líquido y la distribución de velocidades será de esta forma. Este es un típico perfil de velocidades genérico, ¿no? Este es un perfil genérico. Ahora, en régimen turbulento, la distribución de velocidades es de tipo logarítmico. En régimen turbulento, ya veremos de qué se trata esto. En régimen turbulento, esta ecuación es un logaritmo, ¿no? Y en régimen laminar, ya veremos de qué se trata el concepto de régimen laminar, esta distribución es parabólica. Esto es una parábola. Y este es un caso genérico. Bien, la mayoría de los casos prácticos de la ingeniería se aproximan a esta distribución de velocidades. ¿Se entiende? Bueno, cuando se trabaja con el sistema CGS, aquí, si esto se expresa como DINA, la fuerza se expresa en dinas por segundo sobre centímetro cuadrado, en el sistema CGS, ¿no? O también, si ustedes quieren, gramo, centímetro sobre segundo, gramo, centímetro sobre segundo, esto se llama un poise. Se escribe poise y se pronuncia poise. ¿De acuerdo? Ese es el nombre específico de la viscosidad dinámica. ¿Y por qué se usa en el sistema CGS? Bueno, porque así fue desarrollado. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y tengo eco? Si me colaboran, por favor. Encienden y apagan el micrófono, así el eco desaparece. Bueno, entonces, un poise. Un poise son las unidades de la viscosidad dinámica en el sistema CGS. Bien. Ahora, como ya hice el comentario, y en el apunte está el análisis en detalle, lo que tiene que quedar en mente es que, vamos a cambiar de pizarra, es que la viscosidad es una función de la presión y la temperatura. Es una función de la presión y la temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, eso es básicamente. Ahora, ustedes se van a encontrar en el apunte que para el agua, que es uno de los fluidos más estudiados,
existen relaciones, por ejemplo, que mu es igual a mu 0, ¿no? Por la exponencial de t0 sobre t a la m, que es la estructura de la función para la dependencia con la temperatura. Bueno, son aproximaciones sujetas a infinidad de mediciones. ¿Se entendió hasta aquí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? O sea, si no hay ni una duda y se entendió todo es porque o no se entendió nada o yo soy muy bueno. Eso ya está demasiado difícil de creer ya. No hay ni una duda. Bueno, sigamos, jóvenes. Ahora, todos los fluidos que cumplen con la condición que tau es mu por du de i, o sea que hay proporcionalidad entre las tensiones tangenciales que se aplican en el fluido y los gradientes de velocidades, se llaman fluidos newtonianos. Bien, o sea que basta con que se cumpla la condición de que hay proporcionalidad entre tensiones tangenciales y gradientes de velocidades, y el factor de proporcionalidad es la viscosidad, para tener fluidos newtonianos. Bien, para tener fluidos newtonianos. Bueno, ahora, los fluidos que no cumplen con esta relación, los que no cumplen con esto, se llaman fluidos no newtonianos. Bueno, ¿y por qué se llaman fluidos newtonianos y no newtonianos? Porque parece ser que Couette hizo la experiencia de la distribución de velocidades, ¿no? Pero el que logró armar la relación de proporcionalidad fue Newton, parece, ¿no? Por eso es que lleva el nombre de fluidos newtonianos. Bueno, fluidos tan conocidos como el agua o en los gases el aire cumplen con esta relación, ¿no? Ahora, hay otros, como veremos a continuación, que no cumplen. Bien, que no cumplen. Bien, dentro de eso tenemos los fluidos. Fíjense que un fluido newtoniano, básicamente, si uno escribe que tau es mu por du de i, esta es la ecuación de una línea recta. Si yo grafico tau con du de i, esto es como decir i x i igual a m por x, donde esto es tau, esto es du de i y m es mu. ¿De acuerdo? Es una línea recta que pasa por el origen. Entonces, este es un fluido newtoniano. Ahora, si la relación es lineal, es decir, es una línea recta, pero que tiene ordenada al origen, o sea, es tau igual a tau 0, que es este valor, más mu por du de i, se tiene lo que se llama un plástico de Bingham, como tiene en el apunte. Este es un plástico de Bingham. Bien, ahora, si la relación no es lineal, sino que cumple como si fuera una de tipo parabólico, con un exponente, pero cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿no? En un caso recibe el nombre de fluido pseudoplástico, y en el otro caso es un fluido dilatante. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que hay que hacer es escribir la ecuación de tau como una función de u de i. Bueno, y ahí tienen los distintos modelos para expresar la relación entre tau y de u de i. Bien, en el apunte hay ejemplos, solamente plantearles que la sangre, por ejemplo, no es ejemplos de fluidos no newtonianos.
la sangre, por ejemplo, la mayonesa, ¿no? Son los ejemplos que uno tiene en mente, ¿no? Y podrían ser otros. Varios otros fluidos corporales también son no newtonianos y son de mucho interés en la medicina, ¿no? En la mecánica de fluidos de la medicina. ¿Y qué es la mecánica de fluidos de la medicina? Es el movimiento de todos los fluidos en el cuerpo humano, ¿no? Tanto líquidos como gases, ¿no? Tanto líquidos como gases. En el fondo, somos dejando de lado consideraciones espirituales, somos una máquina, ¿no? Una máquina que funciona en gran parte con las teorías de la mecánica de los fluidos, ¿no? Fíjense que si uno se observa los brazos o las piernas o el cuello, la aorta, uno está lleno de tuberías, que son las arterias, y las venas que circulan, llevan y traen sangre, y uno está lleno de conductos, por ejemplo, el conducto nasal, la tráquea, ¿no? Que lleva y conduce aire a los pulmones, y en los pulmones uno tiene una red de distribución de aire. O sea, básicamente como máquina estamos llenos de tuberías y llenos que conducen fluidos corporales y líquidos y gases, ¿no? Entonces, es muy interesante el análisis y hoy en día hay un nexo entre la medicina, muy, muy estrecho entre la medicina y la mecánica de fluidos. Bien, ahora, dependiendo de cómo el fluido se comporta ante cargas y descargas, si ustedes recuerdan, ¿ya hicieron el curso de resistencia y materiales todavía? Sí. ¿Ya lo hicieron? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Bueno, Ingeniero. entonces, si ustedes recuerdan, si uno toma una barra y uno la estira, carga y descarga, aquí tiene una fuerza y aquí uno tiene un área, tiene una tensión normal de tracción que es fuerza sobre el área. Y el alargamiento de esta barra cumple con la ley de Hooke, ¿no? Es decir, que sigma, ¿qué dice la ley de Hooke? Que sigma, o sea, vamos a hacerlo así, que F sobre el área es el módulo de elasticidad de Young, delta L sobre L. Es decir, sigma es igual a E por epsilon. Si uno grafica esto, uno grafica la tensión con la deformación, uno tiene un comportamiento que es así. Ese es el típico diagrama para el acero. Entonces, hay una zona de comportamiento elástico. ¿Qué significa elástico? Que esto es una línea recta. Otra vez es I igual a M por X, donde esta es la pendiente. La tangente de este ángulo es el módulo de elasticidad. Si es un material de poca rigidez, será así. Si es muy rígido, será así. Bueno, en el acero es así. Hasta que uno alcanza la fluencia, y cuando uno tiene la tensión de fluencia, ¿qué es lo que sucede? Hay un alargamiento a tensión constante, luego toma carga y sobreviene la rotura, ¿no es cierto? Bueno, en toda esta zona, uno puede, cuando el material es perfectamente elástico, uno carga y descarga y recorre este camino. Este es un material perfect sigma epsilon. Este es un material perfectamente elástico, porque uno carga y descarga y siempre termina en cero. Ahora, si hay deformaciones remanentes, los ciclos de carga son así. En cada ciclo de carga y descarga yo voy acumulando una deformación. ¿Se entiende? Bueno, entonces en los líquidos también, si uno tiene un comportamiento de tensión con el gradiente de velocidades
y el ciclo de carga y descarga es como el que tiene en la figura, carga y descarga, se dice que el fluido es tixotrópico. A veces el puntero digital quiere hacer lo que le da la gana, quiere tener vida propia. Es tixotrópico. Y si el comportamiento es de este tipo, ¿no? Se dice que es reopético. Bueno, eso es básicamente. Bien. Bueno, a partir de esto, ¿se entendió esto o hay alguna duda? Porque pasamos a otro tema. Bueno, se entendió el concepto de viscosidad y fluidos newtonianos, no newtonianos, proporcionalidades, gradientes, tensiones y todo lo demás. Del ingeniero. Sí, ¿se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Tengo Sí, 93 alumnos. ¿Los 93 entendieron? Sí, ingeniero, gran parte. Ingeniero. Disculpe, yo tengo una pequeña duda que todavía no me queda claro más o menos qué fluido podría definir como algo que sea plástico de Bingham. A ver, un plástico de Bingham. ¿Dónde están los plásticos de Bingham? Ya. El nombre del fluido en este momento no lo tengo en mente, pero yo te aseguro que si pones ejemplos de plástico de Bingham en internet te van a aparecer un montón. El concepto es el siguiente. En un plástico de Bingham, esto es tau y esto es du de i. Y la ecuación es tau igual al tau 0 más mu por du de i. ¿Qué diferencia hay entre un fluido newtoniano, que es este? Estos son paralelas. En este caso es mu por du de i. La única diferencia es la ordenada al origen. O sea que, si yo tengo el fluido que está así, y esta es la superficie libre y esto es tau, en un fluido newtoniano, en cuanto aplicas tau, se produce el gradiente de velocidades. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, en este caso, en el plástico de Bingham, no tengo que aplicar, hay una tensión muerta. O sea, es como la fricción estática. Es como la fricción estática. Si vos tienes el bloque, aplicas una fuerza y se genera la fricción estática, ¿no es cierto? Sí. Aplicas una fuerza, fricción estática, que vale mu estático por la normal. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se logra vencer el rozamiento. Y en cuanto se vence el rozamiento, este mu estático cae al mu cinemático por la normal. Pero fue necesario aplicar una fuerza neta para vencer el movimiento, para vencer la resistencia inicial. En este caso, hay una resistencia inicial al movimiento. En un fluido newtoniano, al más mínimo, con una tensión infinitesimal, se produce el gradiente. En el otro caso, no. Yo aplico la tensión y no hay movimiento. Hay una resistencia al movimiento. Aplico hasta llegar a un valor T0. Solamente cuando tau es mayor a T0 se produce el movimiento. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya me quedó claro. Ya. Ahora, ¿qué tipo de ejemplo? Yo te sugiero y en la próxima clase lo comentas. En internet pon plástico de Bingham y te van a aparecer un montón de casos prácticos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió Sí. el concepto, pero no? Sí, muchas gracias. Ingeniero, entonces sería un no newtoniano un fluido denso. Claro, mientras más denso, o sea, en realidad aquí hay un tema que es esto, ¿no? El comportamiento, la palabra no es denso,
La palabra, porque la densidad es una cosa y la viscosidad es otra. Son dos cosas distintas. Es un fluido que tiene una viscosidad diferente. Y aquí hay un tema clave, que hay fluidos que pueden cambiar su comportamiento con la temperatura. Te voy a poner un ejemplo. La mantequilla. ¿La mantequilla qué es? ¿Es un sólido o es un fluido? Sería un fluido. Un fluido cuando se calienta. Cuando se calienta. Fíjense que el estado de la mantequilla, si la meten al congelador, es sólido. Si la ponen en un sartén, es líquido, a fuego, ¿no? Se transforma en un líquido, en un aceite. Y si la dejan a la temperatura ambiente, a unos 25, 30 grados, empieza a convertirse en un estado intermedio entre sólido y líquido. Bueno, ese es uno de los temas de dónde empieza el sólido y dónde termina el líquido. ¿Dónde está la frontera entre sólido y líquido? Y eso sucede en muchos de los aceites lubricantes. Por ejemplo, en las zonas frías, en el altiplano, a gran altura, en la cordillera, cuando uno en la mañana va a ponerle aceite a la maquinaria, ¿no? Motoniveladoras, orugas que están trabajando en movimiento de suelos, todo el aceite hay que calentarlo, porque durante la noche ese aceite pasó a un estado semisólido. Ahora, claro, si ustedes le aplican una tensión al aceite en estado semisólido, ¿no? Va a tener un comportamiento que es parecido al de un sólido con una tensión inicial que sin generar movimiento, es decir, se acerca a un plástico de Bingham. Ahora, probablemente con temperaturas de 25, 30 grados o más pase a ser un líquido y sea un fluido newtoniano. O sea, también el comportamiento tiene que ver con la temperatura y con la presión. ¿Está? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. Ingeniero, ahora sí. ¿Entiende? En todo caso, lo que hay que definir es a qué temperatura se está haciendo la definición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Bien. Bueno, vamos un paso adelante. La viscosidad cinemática es mu, y la viscosidad cinemática se define como nu. Esto es mu y esto es nu. Entonces nu va a ser mu sobre rho. Así se la define. Bien, entonces claro, si uno hace el análisis dimensional, esto tiene masa sobre gramos sobre longitud, tiempo, ¿no es cierto? Dividido 1 sobre masa sobre volumen, que invierto. Entonces esto se va y me queda longitud cuadrado sobre tiempo. O sea, en el sistema MKS, metros cuadrados sobre segundo o centímetro cuadrado sobre segundo. Bien, bueno, ya veremos más adelante. Este es un parámetro muy importante porque es el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento. O sea, esta viscosidad cinemática, lo podemos ver ahora. No, vamos a verlo más adelante para que se entienda. También se interpreta como el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento. Bien, ¿por qué se le da ese nombre? Lo vamos a ver ahora. Bien. ¿Estamos hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero, todo está yendo bien. Les voy a pedir
5 minutos de no se muevan, voy a dejar todo encendido, lo que pasa es que me muero de sed y necesito, y como estoy hable y hable, necesito tomar algo. Ahora voy a traer algo de líquido, ya aparezco en un momento. Ok, ingeniero. Hacer una cerveza, ingeniero. Para viernes en la tarde. Es viernes en la tarde. Ya es viernes en la tarde. Métale una de ron. Más tarde. ¿Se le cayó el Inge? No. Fue a tomar agua. Para tomar agua. O quién sabe. Bueno, estamos de nuevo. ¿Están por ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, que estamos todos. Bueno, ahora vamos a introducir, jóvenes, un nuevo concepto, que es el de difusión, difusividad, que lo han tenido que estudiar en transmisión del calor y en otras materias, ¿no? Bueno, empecemos con la conductividad térmica. Fíjense que vamos a hacer varios análisis que se repiten y el concepto que quiero que les quede claro es que hay una magnitud A que es proporcional a una magnitud B. Bien, pero esta magnitud B siempre es un gradiente.
Bien, siempre es un gradiente. Entonces, un gradiente de velocidades, de U, de I. Un gradiente de temperatura, de tita a de I. O sea, lo que interesa para que haya conductividad, para que haya difusividad de algo, es que haya una diferencia. Si yo tengo un valor, por ejemplo, de la temperatura, aquí tengo una temperatura tita 1 y aquí tengo una temperatura tita 2 y estas son iguales, nunca va a haber nada aquí porque no hay como haya transmisión de nada, porque las temperaturas son iguales. Pero si yo tengo esta diferencia, como esta temperatura es mayor, entonces va a haber una transmisión de calor de tita 2 a tita 1. Siempre tiene que haber un gradiente para que haya algún fenómeno físico importante. Cuando no hay un gradiente, estamos en condiciones estáticas y no. ¿Se entiende? Entonces, en todos los casos se repite el concepto. Hay la proporcionalidad de dos variables, pero una de ellas siempre es un gradiente. Siempre es un gradiente. Bien, entonces, en la conductividad térmica, fíjense que lo que uno tiene son dos placas de análisis y uno tiene dos temperaturas, una temperatura tita 1 y una temperatura tita 2, y hay un gradiente térmico como este. Por supuesto, esto es I y esto es la temperatura, ¿no? Nuevamente, esta es la separación entre placas y la temperatura genérica tita a una altura I. Siempre se va a repetir el concepto, es decir, fíjense que por semejanza de triángulos, tita menos tita 1 es ahí como tita 2 menos tita 1 es H. O sea que si ustedes quieren, tita menos tita 1 es igual a tita 2 menos tita 1 sobre H por I. Listo. O también tita será tita 1 más tita 2 menos tita 1 sobre H por I. Es la ecuación de esta línea recta, donde esta es la ordenada al origen, tita 1, y tita 2 menos tita 1 sobre H es la pendiente de es esta pendiente. Y la variación es lineal. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, básicamente, lo que dice la ley, la transmisión de flujo de calor, si el flujo de calor, fíjense el flujo, ¿dónde está el puntero? Acá. El flujo de calor va a ser proporcional al gradiente de temperaturas, algo que se sabe de termodinámica. O sea, esto va a ser igual al coeficiente de difusividad ¿no? por el gradiente de temperaturas. Mayor gradiente de temperaturas, mayor flujo de calor. Bien. Ahora, este coeficiente, en la mayoría de los casos uno lo asume constante, pero, nuevamente, es una función, como ya sabemos, de la presión y de la temperatura, sobre todo de la temperatura. Bien. Bueno, también uno puede tener difusividad, también uno puede tener difusividad de masa, ¿no? Esto es difusividad de calor. También uno puede tener difusividad de masa, es lo que se llama la ley, esto es lo que, si la memoria no me falla, esta es la ley de Fourier, de transmisión del calor. Si la memoria no me falla, puede ser que esté equivocado. Ustedes que han hecho el curso de termodinámica deberían tener esto muy fresco. Y luego tenemos la ley de Fick, que da la difusividad de masa. Y la difusividad de masa, nuevamente, tiene que la masa difundida es proporcional, nuevamente, al gradiente de densidades. Entonces se elimina la proporcionalidad introduciendo el coeficiente de difusividad de masa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, ¿no? Con una densidad psi 1
Y le he hecho aquí como... Le he hecho una tinta, goteo tinta así. Esto se va a difundir, pero ¿de qué depende la difusión? De que esto tiene una densidad 2. Entonces, si hay un gradiente de densidades, habrá una difusividad de masa. Si no hay un gradiente de densidades, la difusividad va a ser muy, muy pequeña. Mientras más grande es el gradiente, la difusión siempre es mayor. ¿Se entiende? En todos los casos, jóvenes, las unidades de este coeficiente o de este coeficiente se obtienen despejando de la fórmula, porque esto es temperatura, esto es longitud, esto es calor o energía, de ahí se sacan las unidades. Esto es densidad, longitud y esto es masa, ¿no? En masa difundida se obtienen las unidades. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, con estos conceptos, jóvenes, vamos a intentar, ¿dónde está esto? Entender qué es nu. Fíjense que tau es igual a mu por du a di. Si ahora yo divido y multiplico por rho, esto es nu. Y si asumimos que rho, por hipótesis para la interpretación, si rho es constante, entonces tau, la tensión tangencial de corte que genera la deformación, se puede expresar como nu por d u a di. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Ahora, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Bien, o sea que, y si recordamos que ρ es masa sobre volumen, la cantidad de movimiento es masa, es ρ por v por u. O sea que cantidad de movimiento por unidad de volumen es ρ por u. ¿Se entiende? Sí, Inge. Entonces, tau va a ser proporcional a la cantidad de movimiento por unidad de volumen respecto de I. Este es el gradiente de cantidad de movimiento por unidad de volumen. Y esta es la tensión tangencial. Entonces, este es el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento por unidad de volumen. ¿Se entiende? Entonces, mientras nu es más importante, difunde la cantidad de movimiento. Mientras nu no es importante, es pequeño, no difunde la cantidad de movimiento. Entonces, este es un elemento clave. Hay fluidos que son capaces de difundir, de transmitir la cantidad de movimiento y hay otros que no, o que lo hacen con mayor dificultad. Entonces, la interpretación de nu, ¿qué es nu? Mu sobre rho. ¿Y qué es? La viscosidad cinemática. ¿Y cómo se mide? ¿Centímetro cuadrado por segundo o metro cuadrado por segundo? Sí, pero ¿qué representa? Es el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento. Es el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque genera la proporcionalidad entre tensiones tangenciales y los gradientes de cantidades de movimiento por unidad de volumen, porque ρ por u es cantidad de movimiento por unidad de volumen. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Podría repetirlo, ingeniero, por favor? Solo la última parte que decía genera proporcionalidad. Tau es proporcional
a du de i. ¿De acuerdo? Y elimino la proporcionalidad con la relación mu por du de i. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, Multiplico y divido por rho. Entonces me queda tau es nu, porque esto es nu, y asumo que rho es constante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, tau es proporcional al gradiente de rho por i, pero rho, si P es igual a m por u, masa por velocidad, y rho es masa sobre volumen, entonces P es rho v por u. O sea que P por unidad de volumen es rho por u. Esto es esto. O sea que tau se puede escribir como nu. Tau se puede escribir como nu por... En otras palabras, jóvenes, este coeficiente difunde la cantidad de movimiento por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque hay proporcionalidad entre tau y el gradiente de cantidad de movimiento por unidad de volumen. Y el factor que define esa proporcionalidad es la viscosidad cinemática. ¿Se entendió ahora? Sí, muchas gracias. Jóvenes, tengo 88 alumnos. ¿Dónde está el resto? Ingeniero. Sí, Se entendió, ingeniero. ¿O están durmiendo en su cama con el celular así? Así están. ¿Se entiende? Así están. Sí se entendió, ingeniero. ¿Se ve o no se ve en el video? Se ve. ¿Así están? Sí, ingeniero. ¿Pegados en la cama están? No, nunca. ¿Jamás? Ese punto estuvo muy bueno. No, Incluidos nunca. Primero en cama me duermo, ingeniero, así que sentado mejor. Sentado. ¿Y parado de manos? tampoco. No, más complicado. Bueno. ingeniero, y en términos de valores, el coeficiente puede llegar a variar para los gases, llega a variar para los gases y los líquidos. Claro, claro. Ya vamos a ver en dinámica de... Si vas al capítulo de dinámica de fluidos reales, te vas a encontrar con una tablita que vamos a volver sobre este tema, pero si quieres ahora, cortando la clase, anda al capítulo de dinámica de fluidos reales y te vas a encontrar con una tablita que compara los valores de mu y de nu para distintos tipos de fluido. Por ejemplo, agua, glicerina, porque la glicerina es un valor representativo, y el aire. Eso te permite tener una idea de los órdenes de magnitud. Y la viscosidad cinemática varía increíble. Anda a la tabla y lo vas a ver. Está en el capítulo Dinámica de fluidos reales. Bien. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué capítulo abarcamos en esta clase del libro? Propiedades físicas de los fluidos. Gracias, ingeniero. ¿Usted dónde estaba, joven? ¿Yo? No, yo. Es que al comienzo no entré a los 15 minutos después a las 5:15 entré y no lo vi el título. Estamos a punto de terminar el capítulo número 1, propiedades físicas de los fluidos. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Todo claro hasta ahora. Bueno. Nada, ingeniero. Ingeniero, yo tengo una consulta conceptual. Quería preguntarle si, así como existe viscosidad cinemática, también existe viscosidad estática en los fluidos. No. ¿No existe? No es... ¿Por qué? Porque, a ver, la estática, van a ver, jóvenes, que ya vamos a ver el capítulo de estática de fluidos, y los fluidos en reposo no tienen, la viscosidad no, en los fluidos en reposo no hay viscosidad. Claro. Solamente interesa el concepto de viscosidad para fluido en movimiento. Está bien. Gracias, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿tu nombre cuál es? Gabriel.
Gabriel Yunta Zamorano, ¿no? Sí. Ya, a ver, ¿por qué? Porque la viscosidad, por un lado acabamos de ver que la viscosidad cinemática difunde cantidad de movimiento por unidad de volumen, pero Sí. más adelante vamos a ver que es el factor fundamental que disipa energía. A mayor viscosidad, mayor disipación de energía, mayor consumo de energía. A menor Ya. viscosidad, menor consumo. En otras palabras, la viscosidad es el factor de fricción en los fluidos. Sí. No es el factor de fricción, es la variable que permite interpretar la fricción en los fluidos. Eso es la viscosidad. No es el factor de fricción. Es Ya, una entiendo. de las variables claves que permite interpretar la fricción en los fluidos. ¿Estamos? Sí, se entiende. Bien. Bueno, energía superficial. Este es un concepto que ustedes se supone que han visto en física 2 o no sé dónde, de tensión superficial. Se lo conoce también como tensión superficial, pero en el apunte está como energía superficial porque es mucho más claro. Energía superficial. Si se tiene aquí una superficie de un líquido, bien, y aquí tengo una molécula de líquido, esta molécula está rodeada por moléculas parecidas a ella. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, entre estas moléculas hay una interacción que es de este tipo. Y la molécula se encuentra en equilibrio. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si yo analizo una molécula de la superficie, me voy a encontrar con que en la parte de abajo tengo moléculas de agua, por ejemplo, y en la parte de arriba tengo moléculas de aire. Y es evidente que la interacción con las moléculas de agua va a ser mucho mayor, en este ejemplo, a la interacción con las moléculas de aire. Por lo tanto, existe una resultante hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, se entiende. Bien, ¿todos lo entendieron hasta ahí? Ingeniero. Ingeniero. Bien. O sea que en la superficie la molécula está sometida a una resultante hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de fase. Por tanto, para conformar la superficie tengo que hacer un trabajo. Tengo que llevar la molécula hasta la superficie. La molécula no va a llegar gratuitamente. Entonces tengo que gastar una energía para conformar la superficie, la energía de superficie. Y esa energía es proporcional a la superficie. Si esto tiene un área omega. Entonces el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de energía superficial. Bien. ¿Qué significa que es proporcional? Que a mayor área, mayor energía, a menor área, menor energía. ¿Qué significa que es inversamente proporcional? A es proporcional a B. Mayor A, mayor B. Menor A, menor B. ¿Qué significa que A es inversamente proporcional a B? Que si B aumenta, A disminuye. Que si A aumenta, B disminuye. Y esto lo podemos poner también con exponentes. Es el concepto de proporcionalidad, proporcional, inversamente proporcional. Bueno, en este caso, a mayor superficie, mayor energía requerida para conformar la superficie. Entonces hay una relación de proporcionalidad en estas dos variables. Y bueno, el coeficiente de proporcionalidad es sigma. Nuevamente la relación es lineal, jóvenes. Es una línea recta. Cuando uno estudia geometría analítica, y uno dice la línea recta, sí, pero la línea recta, ¿saben qué, jóvenes? La física funciona con 2 o 3 leyes. La proporcionalidad lineal, la parabólica o con un exponente determinado, y la hiperbólica al cuadrado, 1 sobre r cuadrado. Y no sé qué otra ley más hay. O sea, gran parte de la física
está estructurada sobre la relación A proporcional a B y A proporcional a 1 sobre B cuadrado, o A proporcional sobre 1 sobre B. Gran parte de la física. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Entonces, si se entendió, ¿qué unidades tiene sigma? Unidades de energía por unidad de área. O sea que la unidad de energía es fuerza por longitud, longitud cuadrado. O sea que esto es Newton por metro. Por eso se habla de tensión superficial, fuerza por unidad de longitud. Pero en realidad es una energía de superficie. Es la energía que es necesario gastar para conformar una superficie. Las superficies de los líquidos no se conforman gratis. Es necesario gastar una energía para formarlas, la energía de superficie. Ingeniero, si es por superficie, ¿no sería al cuadrado? ¿Es No, mejor? porque es al área, está proporcional al área. Ah, ya, ok. Aquí está, esto es área. Esto es área, no es longitud. O si quieres, esto es E es sigma por X y por Y. Es el área. Es el área. ¿Estamos? Ok. Bueno. Ahora, nuevamente, el coeficiente de tensión superficial va a ser función ¿de quién? De la presión y de la temperatura. Pero esencialmente ¿de quién? De la temperatura. Esencialmente de la temperatura. Y tienen expresiones en el apunte. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis muy rápido. Les dejo el álgebra para que ustedes se entretengan en su casa el fin de semana. Pero básicamente cuando se forma una gota o cuando se hacen pompas, ¿han visto cuando uno juega de niño a hacer pompas de jabón? Sí. Bien, entonces en ese caso uno tiene la pompa de jabón que está así. Se formó la pompa de jabón. Entonces, claramente para que se forme la pompa de jabón tiene que haber una presión interior y una presión exterior. Y la presión interior tiene que ser mayor que la presión exterior, si no, no se va a formar la pompa. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la superficie. Y he tenido que gastar una energía para conformar esta superficie esférica. ¿Y cuál es esa energía? La pompa se formó de la Energía nada. superficial. La energía superficial. No, a ver, no, ya sé la energía superficial, pero ¿de dónde salió esa energía? la energía al soplar. La energía al soplar. La energía al soplar. La energía al soplar. Si no soplan, no hay pompa. Entonces, ustedes tienen el jabón, la película de jabón, pero para conformar la superficie tienen que gastar una energía, la energía de superficie, que es la energía al soplar. Esa energía de soplado, en su justa medida, que genera y permite conformar la pompa. Y por supuesto hay una presión interior y una presión exterior, ¿no? Y esto es lo que se llama la superficie de separación intercara. Esto es lo que se llama la superficie de separación. Entonces el delta P, que siempre va a ser la presión interior menos la presión exterior para que sea positivo, se demuestra que vale, ahí tiene en el apunte la demostración, es un poco de álgebra, vale 1 sobre R, vale sigma 1 sobre R1, un segundo.
más 1 sobre R2. ¿Y qué es R1 y R2? R1 es este radio y R2 es este radio. Entonces, en una esfera, R1 es igual a R2 es igual a R. Por lo tanto, para formar una esfera se necesita sigma 2 sobre R. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, si yo formara una superficie cilíndrica, entonces tengo, este es un radio, R1, y el otro, R2, es infinito. Entonces, para formar una superficie cilíndrica, delta P vale 1 sobre R, porque el otro es 1 sobre R más 1 sobre infinito, esto es 0. Fíjense que para formar una esfera necesito el doble que para formar una superficie cilíndrica. ¿Se entiende? Bueno, esto también, con este concepto aplicado como está en Streeter o como está en el apunte, se puede explicar el fenómeno de ascensión capilar. O sea que si yo tengo un líquido como este, en un recipiente así, y pongo un tubito muy pequeñito, o sea, de un diámetro muy pequeño, aquí está exagerado el dibujo, un tubito muy finito, entonces se produce el fenómeno de ascensión capilar. Y se forma el menisco. El agua sube un valor H. Y este menisco, si hago un zoom de esto, voy a tener una cosa así. Y acá habrá un ángulo, θ. Ahora, si fuera mercurio, si ustedes se fijan en un termómetro de mercurio, ¿no? En el termómetro de mercurio el menisco es inverso. Entonces es este el ángulo. En este caso es este el ángulo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, y esos valores dependen de la intercara. Bueno, depende de la intercara. ¿Qué significa la intercara? De que aquí hay un líquido 1 y aquí hay, vamos a ponerlo así. Aquí hay un fluido 1 y aquí hay un fluido 2. Entonces, dependiendo de la relación de fluidos, bueno, en este caso, por ejemplo, es agua con aire. En este caso es mercurio con aire. Bueno, dependiendo de la relación, hay distintos valores de H y distintos ángulos. Bien, bueno, este es un tema que se usa mucho en la química, en la industria química de los detergentes. Es un tema que se usa mucho en la industria química de los detergentes. Bien. Bueno, colorín colorado, este cuento... Ya ha acabado. El capítulo se ha acabado. Bien, la clase que viene, jóvenes, Dios mediante, vamos a dar cavitación. El tema es por las aplicaciones prácticas que tiene en obras hidráulicas, que no es un tema de ustedes, pero sí en sistemas de bombeo y en centrales de bombeo y en centrales hidroeléctricas, es un tema importantísimo, importantísimo, por eso es un capítulo separado. Y los que estudian mecánica de fluidos con otro profesor se lo pierden, no saben lo que se pierde. ¿Bien? Listo, ingeniero. Pero parece que ahora, ¿con cuántos estoy? Con 88, así que todos van a ser felices estudiando cavitación. Más o menos. Bien. Entonces, los que están interesados
pueden leer el apunte, es un muy buen apunte, y van adelantando, ¿de acuerdo? Y el miércoles damos cavitación, que es el capítulo número 2 de la materia. ¿Estamos? Ok, ingeniero. Bueno, cuídense mucho, jóvenes, porque se cuidan mucho porque la tercera ola está con todo. Se cuidan mucho. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Directo a la cara. Muchas gracias. No se enchupa hoy.